horas a la palabra de Dios, hoy al Evangelio, según San Marcos. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es viernes ya de la segunda semana del tiempo litúrgico ordinario en nuestro calendario de la iglesia, hermanos y hermanas, y el Evangelio es del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, el llamado por parte de Jesucristo a sus 12 discípulos. Así que vamos a estar trabajando con eso hoy. Lo hemos visto ya aquí en otras ocasiones, lo hemos meditado, lo hemos reflexionado, pero como siempre la palabra de Dios siempre trae muchísima información que podemos aplicar a nuestra vida, meditar y reflexionar. Nunca nos agotamos con los textos bíblicos, siempre hay tela por donde cortar. Y mire, hoy lo vamos a estar viendo desde este punto de vista. Tenemos varias consideraciones, ideas fuertes. En sentido de la llamada por parte de Jesús a todos nosotros, hermanos y hermanas, hay gente que responde rápido a la llamada de Dios para cualquier cosa. Hay gente que lo pospone y quiere responder un poco más tarde. Muy bien. Hay gente que dice que no. Y hay gente que dice que no y luego más tarde lo considera y dice que sí. Y algunos que dicen que no, nunca vuelven a considerar la llamada. Dentro de todo eso, hermanos y hermanas, preguntarnos nosotros, ¿qué será lo que nos limita o qué será lo que también nos hace disponibles para nosotros comprometernos con Dios? Y vamos a ser breve porque no tenemos el espacio aquí, hay muchas otras consideraciones, no tenemos el tiempo para discutirlas, pero como siempre saldrán otros evangelios donde podremos hablar de esto. Pero piensa por un momento, ¿qué será lo que nos limita a muchos de nosotros y a gente amada que está cerca de nosotros a comprometerse con Jesús? ¿O qué será lo que hace que otras personas sean disponibles y tengan la disposición para decirle que sí al Señor? Hay personas, hermanos y hermanas, que creen que la mucha actividad y los grandes logros son base de la acción apostólica en la iglesia o del llamado por parte de Jesús y miden sus respuestas en base a que eso requiere mucha actividad para lo que el Señor me está llamando. Yo ni me puedo comprometer ni tengo el tiempo. Y hay otros que piensan que toda la actividad apostólica en la iglesia a la que se me llama a participar, a servir, pues está dirigida a los grandes logros, a los grandes éxitos. Entonces tienen miedo como al fracaso y tienen miedo también a la falta de preparación porque se creen que no están capacitados. Muchas de estas razones son las que limitan a muchas personas. Y cuando hablamos del llamado de Jesucristo, y en el día de hoy pues es una vocación, ¿verdad? Al ser discípulo, apóstol. Pero también tú fuiste llamado para ser casado, hombre y mujer casados, ¿no? Al matrimonio, al sacramento. El sacerdote a la vida sacerdotal, la monja a la vida religiosa. Hay laicos comprometidos que están llamados a ser célibes y han aceptado su celibato no consagrado a Dios en ese sentido, pero permanecen ahí para dedicarle más tiempo a Dios. Hay muchas llamadas que nos pueden hacer a través de la iglesia donde podemos servir, comprometernos, y hasta en la misma casa hay muchas llamadas por parte de Dios para que nosotros en familia y en matrimonio llevemos la presencia de Dios. Así que esto hay que verlo, hermanos y hermanas, en una forma global, y no lo limite solamente a la vocación sacerdotal o a la vocación de hermanas religiosas. Esto abarca infinidad de cosas que tenemos que hacer, una actividad apostólica que se desempeña en mi hogar, en mi casa, en mi iglesia doméstica, en el núcleo familiar, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hermano, como familia, como miembros de la iglesia, en mi grupo apostólico. Envuelve todo eso y eso es lo que tenemos que considerar.
El estar muy ocupados, hermanos y hermanas, tampoco es un signo de ser productivo. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy. Estar muy ocupado. La gente cree que respondo a Dios y entonces me tengo que comprometer y estar todo el tiempo comprometido con esto. Pues mire, hay que saber, hermanos y hermanas, que el estar muy ocupado no es signo de ser productivo. Y hay gente que quiere estar en todo y están metidos en varios grupos y están metidos en todo. Y entonces pues uno tiene que preguntarse, wow, ¿le dará el tiempo? Porque parece una entrega total, ¿verdad? Una entrega sin limitación, pero lo haremos bien. Se nos quedarán cosas pendientes. Todas esas cosas las vamos a ver hoy desde todos los puntos de vista que hemos meditado. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, uno se pregunta, ¿para qué Jesús llamó a estos muchachos? ¿Para qué Jesús eligió a estos 12 apóstoles? Bueno, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, por lo menos podemos resaltar algunas cosas. Organizar sus reuniones, porque Cristo tiene un plan, tiene un proyecto que desarrollar y va a organizar unas reuniones de ese plan y de ese proyecto. También, en segundo lugar, Jesucristo llama para transmitir sus enseñanzas. Él es maestro y por lo tanto son discípulos. El discípulo recibe aprendizaje del maestro y tiene que tener disposición de aprender para capacitarse, para formarse en mucho sentido de la palabra. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, también Cristo tiene una gran idea de multiplicar los signos milagrosos que realizan los enfermos. Y va a haber un poder de delegar, no solamente para los enfermos, también para los poseídos por el demonio, para desatarlos de esa esclavitud y de esa posesión satánica en términos de exorcizar. O sea que esto envuelve, por lo menos así, a grandes rasgos, hermanos y hermanas, parte de lo que es la llamada por parte de Jesucristo a estas personas. La visión de Jesús, hermanos y hermanas, al llamar, al buscar gente que se una a él, un equipo de trabajo, un equipo de plan que pueda ayudarlo a él a realizar su proyecto, es que Cristo tiene en mente la iglesia. Son 3 años de vida pública, tú y yo los conocemos, la gente no lo sabía en aquel tiempo. Cristo va a morir, Cristo va a resucitar, Cristo se va para el cielo, Cristo va a enviar el Espíritu Santo, pero se queda aquí una misión todavía por cumplir. Entonces hay que delegar esto a otras personas. Ya está en la visión de Cristo establecer ese proyecto para la iglesia. La iglesia entendida desde el punto de vista iglesia, asamblea, congregación. O sea, eso es todo lo que significa iglesia. Grupo de personas que se reúnen, una asamblea, una congregación. Y lo que quiere es darle, hermanos y hermanas, una cabeza. O sea, en la llamada a los apóstoles, este grupo de apóstoles será la cabeza. Van a jugar un papel muy importante porque ellos van a ser testigos, por eso son apóstoles. El apóstol es enviado y también en la palabra de Dios se convierten en testigos de Cristo. Y Cristo les va a enseñar, hermanos y hermanas, una forma de vivir y de convivir que será modelo para esa congregación, para esa asamblea que se reúne en torno al Señor o para esa iglesia, ¿no? Como lo queramos entender. Pero parte de la educación, parte del llamado es para formar esa vida, nueva manera y nueva forma de vivir y de convivir. Por eso es necesario, hermanos y hermanas, responderle al Señor con sabiduría, porque es convertirnos en modelo. La forma de vivir tuya, hermanos y hermanas, en el matrimonio, en la familia, en tu desempeño y realización en la sociedad como cristiano, es importante que lleve en el trasfondo la respuesta a Jesús. El sí, como discípulo, para aprender, para ser beneficiario de toda la preparación, la capacitación a través del Espíritu Santo, de muchas cosas. Piénsalo así, de una vez, hermanos y hermanas, en términos de tomar una decisión. Tu forma de vivir, hermanos y hermanas, si está diseñada con la forma en que Cristo enseña en su palabra, que lo hizo con sus apóstoles, va a ser de bendición para tu familia y también para tu matrimonio. Y eso pesa en el momento de la elección y eso lleva a uno a decir que sí, porque yo estoy buscando una solución. Y tal vez la forma que yo tengo de vivir no me está dando el resultado que yo quiero en la casa. A veces el problema no está afuera, a veces el problema está dentro. A veces los que tienen que cambiar no son ellos, el que tengo que cambiar soy yo. Porque los cambios empiezan no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, a veces, hermanos y hermanas, no hay que convencer a nadie que cambie. No hay que convencer a nadie que cambie.
Si yo cambio primero sin decirle a los demás que cambien, como yo he cambiado, ya los demás se preparan para cambiar. Y eso es lo que hace Jesucristo. O sea, hasta dónde estaban estos muchachos convertidos, hasta dónde estaban estos muchachos con conocimiento de hasta dónde llegaba la profundidad de esta llamada, de los riesgos que había que coger. No, hermanos y hermanas, no tenían esa capacitación, no tenían esas destrezas, no tenían ese amplio conocimiento más allá de aquel momento de lo que iba a significar para cada uno de ellos. Los 12. Hermanos y hermanas, y aquí va a haber negación, aquí va a haber traición, aquí va a haber abandono, hermanos y hermanas, aquí va a haber situaciones serias a estos muchachos que llama Cristo. Entonces es necesario, fíjate cómo es esto, aprende esto, hermanos y hermanas, para tu matrimonio, para tu familia, como padre, como madre, en el escenario que estés. Si tú cambias, hermano y hermana, la forma de vivir, no le tienes que pedir cambio a los demás, porque entonces tu forma de vivir da un testimonio que prácticamente obliga a los demás a cesar o a transformarse, porque yo he sido el que cambio. Y piénsalo por un momento, cómo muchas cosas pueden cambiar sin yo pedirle el cambio, simplemente porque yo he cambiado. Eso es un signo, hermanos y hermanas, pero monumental en la historia de Jesucristo con sus discípulos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta llamada encierra esa forma de vivir que no podemos dejar a un lado. Ellos, hermanos y hermanas, llamarán a otros, y esto se ve en el Evangelio. Eres llamado y en algún momento tenemos que llamar a otros también. En algún momento vamos a estar reclutando, en algún momento estaremos buscando personas para que se incorporen, para que sean miembros, para que gocen de las cosas de Dios. Y eso vemos también en la palabra de Dios. Y todos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, todos somos llamados a realizar un trabajo apostólico. Todos. Aquí no hay excepción de personas. Todos somos llamados a hacer un trabajo apostólico, cada cual, ¿verdad? Desde su capacidad, desde su perspectiva, desde su compromiso. No todos los compromisos son iguales dentro de lo que es el servicio apostólico, pero tengamos ese conocimiento. Aquí nadie se queda fuera y todo el mundo en algún momento recibirá ese llamado por parte de Dios. En el caso de los discípulos, nadie puede ser apóstol, hermanos y hermanas, a no ser que sea un testigo oficial de Cristo. Eso es un requisito allí, testigo oficial de Cristo. O sea que el testimonio, la vida de modelo, la vida, hermanos y hermanas, de hacer y acatar, cumplir la voluntad de Dios, va a ser seriamente testificada aquí. Y tal vez eso en los discípulos no pasará hasta la muerte y resurrección de Cristo en esa iglesia post-pascual, ¿no? Después de la resurrección y llena del Espíritu Santo es que vemos un testimonio más fuerte. Pero en los 3 años de vida pública nosotros vemos unos muchachos en formación, nosotros vemos unos muchachos diciendo las cosas como son y glorificando al Señor, y los vemos también atrapados en pecado, y los vemos también metiendo las patas, los vemos también en necedad porque Cristo se los dijo, los vemos también, hermanos y hermanas, en grandes fallos. Pero ese es el proceso de la formación, y eso no le puede limitar a nadie. En el proceso de la formación nos vamos puliendo, hermanos y hermanas. Somos un producto incompleto. Cuando Cristo nos llama, Él nos completa. Nadie puede decir que no tengo recursos, que no tengo destreza, que no tengo capacidad, porque esto viene por obra y gracia del Espíritu Santo en la formación y en lo que Dios va delegando a tu vida. Y por ese lado nadie, hermanos y hermanas, puede cortar el llamado de Cristo con un no tajante sin antes saber que Cristo transforma y Cristo es el que capacita de entre todo esto. Por eso es que el Evangelio y la palabra de Dios nos dice: Él llamó a los que quiso. Él llamó a los que quiso. Y ustedes no me eligieron a mí. Escucha esto. Sino que fui yo quien os escogió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den frutos y su fruto permanezca. Eso está en Juan capítulo 15, 16. Uno debe sentirse, hermanos, no soy yo el que está eligiendo a Cristo. No soy yo el que estoy optando por Cristo. Cristo siempre sale al encuentro. Siempre hay algo en la vida, hermanos y hermanas, que nos refiere a que Cristo nos está llamando. Venga por el sacerdote, venga por la monja que se acerca, que te llama, que te pide tiempo, espacio, compromiso. Siempre hay alguien que nos pide una mano, ayuda en algún tipo de actividad de calidad, de yo desarrollar, de el talento que tú tienes, compartirlo con los demás, compartir de tu tiempo, de lo que tú tienes.
para que los demás puedan completarse, que están incompletos. Siempre en la vida, hermanos y hermanas, va a estar eso presente, y ahí es que tú tienes que ver que es Dios el que habla. Ahí es que tenemos que tener fe, iluminando la razón para discernir que caramba, aquí es momento de yo responder con un sí. Ves que estás viendo que a veces la llamada, hermanos y hermanas, hay una llamada que es permanente, por largo plazo, hasta que la muerte nos separe, como el matrimonio. Pero hay compromisos, hermanos y hermanas, y hay actividad dentro de la iglesia llamada por parte de Dios, que a veces lo que encierra es un tiempo, es una temporada, son unos años, y no necesariamente te vas a perpetuar en ese apostolado, no necesariamente te vas a instalar ahí, a quedarte de ahí de por vida. El compromiso nuestro de por vida con Jesucristo siempre es el responder a Él como cristianos, como bautizados, como gente que cree en Él y como gente que le sigue. Eso es perpetuo, eso no cambia. Pero hay unos apostolados, hermanos y hermanas, que vienen, que tú tienes que entender de que puede ser reemplazado en el futuro. Puedo preparar a otra persona para que se encargue el día que yo me vaya, porque siempre hay que tener un plan B, porque nos ponemos viejos, ¿verdad? O porque podemos caer en enfermedad, o podemos caer en algún tipo de impedimento físico que nos limita. Y siempre es bueno tener a alguien ya capacitado, irlo preparando para cuando yo no esté, o para cuando a mí me pase algo. Así que hay muchas alternativas, hermanos y hermanas, que son recursos para nosotros ir en afirmativo y decirle que sí al Señor. Lo que pasa es que tenemos que pensar las cosas bien y las tenemos que desarrollar dentro del plan del Señor. Aquí también la palabra de Dios nos dice, hermanos y hermanas, que la decisión de Jesucristo de elegir a sus discípulos y llamarlos para esta misión y acción apostólica no la hizo sola. Hay evangelios que tratan esta misma selección y nos dicen que Jesucristo se fue al monte a solas a orar antes de llamarlos. Quiere decir que Jesucristo no dejó que la decisión de la llamada a sus discípulos y la elección fuera exclusiva de Él, sino que comprometió también al Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo da ejemplo de que hay que cumplir la voluntad de Dios, y se los presentó al Señor y cumplió la voluntad del Señor. Eso es un buen mensaje para todos nosotros, hermanos y hermanas. De hecho, eso se delegó, eso se corrió. Eso fue lo mismo que vimos nosotros en Hechos de los Apóstoles, cuando hubo que seleccionar al discípulo, al apóstol que iba a sustituir a Judas Iscariote cuando éste murió. Y acuérdate que estaban dos. Estaba Matías y José de Barsabá. Estaban dos allí, pues, que cumplían con los requisitos. Pero los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 24, invocaron el Espíritu Santo para que les diera discernimiento para elegir correctamente. No hicieron solo suya la elección, sino que la compartieron con el Dios del cielo. O sea que esto envuelve más que decir que Jesús me está llamando, que es importante. Pero aquí tenemos que ver que la llamada viene por parte de ese Dios Padre del cielo, y debemos de sentirnos orgullosos, hermanos y hermanas. Debemos de sentirnos llenos de algún tipo de felicidad, de que se cuente con nosotros, de que nos llamen porque nos necesitan, ¿verdad? No es un orgullo de vanidad, de vanidades, pero ciertamente es un orgullo en el sentido de autoestima, de sentirme de que, wow, yo puedo aportar algo significativo en lo que estoy haciendo. Todas esas cosas son las que se ponen en materia de peso y balance en el apostolado, en la respuesta a la vocación que sea, hermanos y hermanas, porque aquí estamos hablando en términos globales. Unos puntos que hay que considerar, hermanos y hermanas. En primer lugar, y vamos a pensar en esto, el amor se mide por sus frutos. ¿Y por qué estamos hablando de que el amor se mide por sus frutos? Porque el amor al prójimo está muy ligado en lo que es la acción apostólica y el amor a Dios. Y eso tú sabes que es el resumen de la ley, que es algo que tenemos que guardar como cristianos. Dentro del apostolado, hermanos y hermanas, dentro de tu sí al Señor o dentro de tu no, está en tela de juicio el amor que tú sientes por Dios y el amor que tú sientes por el prójimo. Y por lo tanto el amor se va a medir en términos de frutos, hermanos y hermanas. Quitémonos de la mente que al yo decirle que sí al Señor, estoy midiendo las cosas en términos del éxito de la acción apostólica. Ahorita lo dijimos, ¿verdad? Lograrlo o no lograrlo, fracasar o que yo no estoy capacitado. Todo esto es inútil, hermanos y hermanas. O sea, no pienses en eso.
el trabajo apostólico, la misión, la caridad, la vocación, no se mide en términos de éxito en el Evangelio y la palabra de Dios, y Dios no lo va a hacer contigo. Y tampoco se va a medir por la mucha actividad que tengamos, aunque esta sea y se trate de hacer bien al prójimo, hermanos y hermanas. Y por eso es que a veces tenemos dificultad. Todo cuanto Dios va a mirar en tu sí, en tu entrega, en lo que estás haciendo en matrimonio y familia, como vocación o en el servicio que estés haciendo en tu iglesia apostólicamente, se va a medir por el amor y sus frutos. Eso es lo que Dios va a tener en cuenta, porque el amor está en el centro del cristianismo y los frutos se derivan de ese amor, hermanos y hermanas, hacia el prójimo. Y todos sabemos cuáles son esos frutos, ¿verdad? Y lo hemos discutido aquí anteriormente. Así que, hermanos y hermanas, nada. Hay gente, hermanos y hermanas, que se cree que, pues digo que no, porque eso envuelve mucho compromiso y actividad aquí, actividad allá, y compromiso aquí, y compromiso allá, y entonces hay que tener tiempo para todo y estar metido en todo. No, hermanos y hermanas, con calma. Hay gente que son activos, hay gente que son hiperactivos, hermanos y hermanas, hay gente que son energéticos. Hay gente que tienen gasolina para estar en reuniones toda la semana, para estar metido en retiro toda la semana, para estar en compromiso toda la semana. Benditos sean ellos, bendito sea su entrega y su donación. Pero eso no necesariamente no es el modelo. Ese no es el modelo. La actividad excesiva no es el modelo para yo decir sí o no, o tampoco el éxito o el fracaso. El éxito y el fracaso, hermanos y hermanas, no lo determinan. Es que lo que tú hagas, por poco que sea, por poco tiempo, por largo tiempo, hermanos y hermanas, está basada en el amor y está basado en los frutos. Porque hasta correr y llevar, hermanos y hermanas, a una anciana de una calle, cruzarla a otra, es una misión, es una acción apostólica. Y eso dura poco. Pero ahí está el fruto de tu amor por el prójimo. ¿Ves? ¿Ah? ¿Ves? Hay compromisos que son cortos, hay compromisos que son de larga terminación, ¿no? De larga vida, como el mismo matrimonio, la vocación a la vida consagrada. Todo eso está envuelto así. Así que pensemos en ese primero, hermanos y hermanas, para nosotros examinarnos en términos de nuestras respuestas. En segundo lugar, solo Dios conoce el progreso de las personas a profundidad en el ministerio de Cristo, hermanos y hermanas. Y esa profundidad está pues al nivel de comprender que ese llamado en profundidad requiere cruz y resurrección. Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Ese progreso que tú tienes no lo mide nadie afuera. Nadie afuera. Es tuyo y con Dios. Tu compromiso. No lo hagas depender de lo que diga la gente. No lo hagas depender de la evaluación de la gente. Porque el que te llamó a ti, el que te eligió a ti fue Dios. Ve. Y si lo hizo una persona, fue Dios a través de esa persona. Pero detrás de esa persona está Dios. Y a quien tú respondes a Dios. Y el que te juzga en tu interior es Dios. Por lo tanto, el progreso que yo tengo, hermanos y hermanas, en la vida apostólica, eso sería para aquellos que quieren quitarse de lo que están haciendo. Eso lo mide Dios, porque la profundidad la mide Dios, y la profundidad va en base a eso. A que todos vamos a tener en nuestra llamada un Viernes Santo, y todos vamos a tener en nuestra llamada un Domingo de Resurrección. Van con nosotros por el camino. Se alterna el Viernes Santo con el Domingo de Resurrección. Se alterna el sufrimiento con la gloria. Se alterna el cansancio con la energía. Se alterna, hermanos y hermanas, pues el pecado con la gracia. Eso sucede. Y le sucedió a los apóstoles. Pero el que tiene que saber estas cosas en lo íntimo es Dios. Así que en ese segundo lugar, enfócate muy grandemente en lo que diga Dios de ti y en la evaluación que Dios va a tener de ti, no en lo que va a decir la gente. Si tú no estás justificado, hermanos y hermanas, Dios lo sabe. Dios te entiende y será en otro momento, y Dios sabrá cuándo volver a tirar esas redes. Así que seamos capaces de ver esa flexibilidad que tiene Dios en esos momentos. En tercer lugar, hermanos y hermanas, en ellos se apoyará la fe de los demás, en los apóstoles, por decir que sí, en la acción apostólica, que era una de las preguntas que hicimos al principio, hermanos y hermanas.
en ellos que han cambiado su estilo de vida, que han respondido al Señor, que se han dejado adiestrar, capacitar, entrenar y seguir el ejemplo de Cristo, hermanos y hermanas, se va a apoyar la fe de los demás. Y es cierto, se volvieron ejemplo, se volvieron líderes, gente creyó en ellos, gente los siguieron a ellos. ¿Por qué? Bueno, por lo que hacían, aunque ellos no se predicaban a sí mismos, predicaban a Jesús. Pero de todas formas, el ejemplo de ellos caló bien profundamente. La idea era ser intermediarios, ¿no? Llevarnos hacia Dios. Y eso está en toda persona. Yo no me predico a mí mismo, predicamos a Jesucristo. Pero importante aquí entonces saber, hermanos y hermanas, te va a ayudar mucho de que los demás se apoyen en tu fe, en tu casa, en el matrimonio, en la familia, como hijo, como hermano, en todo ese asunto. Y se puede lograr que la gente, cómo la gente puede apoyarse en tu fe cuando respondes en algún tipo de acción apostólica, cuando te dejas impresionar por Cristo y acepta la forma de vivir que Jesús nos inspira. Si tienes eso presente, muchas cosas en tu vida cambiarán. O sea, que al responderle a Jesús con un sí, estoy recibiendo bendición para la familia, estoy recibiendo solución para el matrimonio, estoy recibiendo bendición para aquello que me rodea en el nombre de Dios. Mide eso desde la perspectiva del sacrificio y de la entrega. Jesús, hermanos y hermanas, en cuarto lugar, busca a quien quiere oírlo y a ellos les dirige la llamada. A quien quiere oírlo, porque el que llama necesita ser escuchado. Y el que llama, si no lo escuchan, pues aquel no va a responder. Entonces es necesario, no podemos estar sordos, hermanos y hermanas. Por eso decíamos ahorita, en cualquier momento llama el Señor, para lo que sea. Pero no nos hagamos los sordos. Entonces quien oye es el que responde, hermanos y hermanas. Porque lo que hay es palabra de Dios, es evangelio, y eso es buena nueva, hermanos y hermanas. Y la buena nueva es de liberación. ¿Quién no quiere escuchar palabra de liberación? De desatarnos de algo, librarnos de esclavitud. Palabra que envuelve y llamada que envuelve sanación, hermanos y hermanas. Exorcismo y sacarnos de las posesiones de los males, hermanos y hermanas. En eso es que Jesucristo capacita a sus discípulos y los comisiona, les da autoridad. Entonces es necesario verlo, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista. Quien dice que no, sabiendo que lo han llamado, tiene un problema serio porque nos hemos quedado sordos. Escucha. Y por eso Jesús llama a los que escuchan. Y si tú lo escuchas, responde. Es la palabra, buena noticia. Es liberación y es bendición. ¿Quién quiere meterse en algo que sea un desastre, hermanos y hermanas? ¿Quién quiere atraer más problemas para su vida o más situaciones de dificultad? Yo no sé, pero ante una persona que me causa problemas muy serios en la vida, pues yo creo que va a perder la amistad conmigo, o ya yo no caminaría con él, porque si me estoy asociando a él y lo que me trae son problemas y me sigue incomodando y hablo y le digo, cambia, transfórmate, haz esto, estoy contigo para ayudarte, pero la persona sigue en una semana ahí 100% haciendo lo mismo, causándome problemas, pues wow, hermanos y hermanas, no, yo no busco algo para tener problemas. Pues con la palabra de Dios tú no estás respondiendo a algo para incomodarte, para que te cause problemas, para que te torture, incomodidad. No, lo que hay es bendición. Tienes que ver el lado positivo de todo esto en el nombre de Dios. También, hermanos y hermanas, debemos de pensar en que Jesús le va a dedicar el mejor de su tiempo a los que responden a su llamada. Jesús dedica el mejor de los tiempos a quien responde su llamada. Y aunque tú no lo creas, hermanos y hermanas, una vez tú logras la intimidad con Dios, y si eres constante en esa intimidad con Dios, en la oración y en el servicio, Jesús va a dedicar tiempo valioso para ti. Y cuando decimos tiempo valioso es porque tú has santificado su nombre en la llamada y le has dado autoridad y permiso para que entre en tu conciencia. Y aquellos que responden así santifican el nombre de Jesús cuando dicen sí y les llama. Y la santificación del nombre de Jesús crea la presencia ahí
de Dios con nosotros y también presente estará su obra y su bendición. Así que te dedicarán el mejor de los tiempos, hermanos y hermanas, al responder y habrá bendición para ti. O sea que esto es otro de los puntos bien importantes. Debemos de preguntarnos. El que nos dedica el mejor de los tiempos en nuestra vida es el que nos quiere, el que nos ama, el que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y esos tú sabes quiénes son. Y cuando uno está en las malas, uno sabe quiénes son los que le dedican a uno el mejor de los tiempos, porque el mejor de los tiempos no es el tiempo bueno. El mejor de los tiempos es el tiempo donde yo necesito ayuda, donde yo necesito consuelo, donde yo necesito misericordia, donde yo necesito apoyo, donde yo necesito pues compasión, consideración, comprensión. Ahí está Jesús. Y hay gente a nuestro alrededor que también lo hacen, hermanos, por su respuesta y su llamada a las cosas de Dios. Por eso te preguntaba ahorita, ¿quién alrededor tuyo te dedica el mejor de los tiempos? El mejor de los tiempos en la situación difícil. Los hay, claro que sí, y tú los conoces. Pues Jesús es uno de esos, cuando decimos que sí y estamos de su parte y a su lado. Y hermanos y hermanas, también una comunidad. Estos apóstoles forman una comunidad, como una sociedad, que se reúne por Jesús y alrededor de Jesús. Están por Jesús reunidos y alrededor de Jesús. Y por eso tomaron decisiones, por eso hicieron lo que hicieron, por eso tuvieron, yo no creo que fue un éxito, ¿verdad?, en sus carreras. Y yo no creo que tampoco fue muchísima actividad, porque no se mide el amor por eso. Fue que tuvieron amor, hermanos y hermanas, y frutos de ese amor es lo que los llevó a lograr lo que lograron. O sea que para tener los logros en la vida, hermanos y hermanas, basados en los frutos del amor, no tanto en el éxito medido por el fracaso, la actividad medida porque estoy bien ocupado, pues se supone que esté dando muchos resultados, cuando a veces totalmente lo contrario, como dijimos al principio. Aquí hay que saber, hermanos y hermanas, es comunitario este asunto, es de iglesia, de asamblea, de congregación. Y por lo tanto, en todo cuanto nosotros hacemos como discípulos, ¿verdad?, como seguidores de Cristo, es cuestión de tener y saber que Jesús es el que me reúne. Es por Jesús que estamos reunidos y es alrededor de Jesús que estamos reunidos. Así se toman las decisiones. Reunidos por Jesús y alrededor de Jesús. Ten en cuenta, ¿a quién consultamos? ¿A quién llamamos? ¿A quién le pedimos consejos, hermanos y hermanas? ¿A quién escuchamos? ¿Qué voces son las que están dirigiendo o se vuelven protagonistas de nuestras decisiones, de nuestras elecciones en la vida? Hay gente que se suma al fracaso, hermanos y hermanas. Hay profetas de la fatalidad y de la catástrofe. Hay personas cuyas vidas lamentablemente son mediocres, hermanos y hermanas. Hay personas que solo piensan en un modo negativo. Tienen el modo de desastre como que prendido todo el día, el modo del miedo todo el día prendido, el modo de no puedo todo el día, el modo del mínimo esfuerzo todo el día, el modo de la incapacidad todo el día, el modo de que yo no soy bueno para eso todo el día prendido. Alrededor de esa gente, ¿quién puede lograr? Escuchando ese tipo de veneno, de tóxico, ¿quién puede superarse? Jesús no habla en esos términos, hermanos y hermanas. Los que están con Cristo no hablan en esos términos. Y esto no se trata de llenarnos de ideas positivas dentro de la mente y el pensamiento para que nos motivemos y seamos mejores, no. Es que para echar para adelante hay que estar pensando en lo bueno, hermanos y hermanas. Para echar para adelante hay que estar pensando en que lo puedo lograr, en que Dios me va a ayudar, en que los que están conmigo me van a ayudar. Pero tú no puedes estar tú con ese modo de fracasado, de mediocre, de queja constante, de que no hablan nada positivo. Eso es tóxico, hermanos y hermanas. Tóxico. Ni lo escuchen, ni lo promuevas. Ni lo escuches, ni lo promuevas, ni te sientes a tomar el café con nadie cuya boca es tóxica. Pensamientos tóxicos. Y te lo digo seriamente porque si algo tiene a la gente impedida de responderle al Señor, son todos estos profetas del fracaso, de la fatalidad, del no se puede, de que te van a sacar el jugo, no vas a tener tiempo para esto, no vas a tener tiempo para lo otro. Esas voces no vienen de Dios. Esas voces no son del buen pastor. Y las ovejas
del rebaño de Cristo escuchan la voz de su pastor, ¿verdad? En eso tenemos que ser claves en la vida. Y finalmente, hermanos y hermanas, somos escogidos entre la gente común, somos llamados entre los sencillos, pero gente responsable. Estos son discípulos pescadores, hermanos y hermanas. Estos son discípulos, un pecador público, como Mateo, personas sencillas, personas que no sabían leer, personas que no sabían escribir, personas que no sabían hablar, personas que no tenían una teología, no tenían una espiritualidad de ejemplo de santidad. Y los llamó. Cristo llama a la gente común. Cristo llama a la gente sencilla. Porque yo soy común, ordinario. No te creas que Cristo no te llama porque eres sencillo y no tienes mucha capacidad, mucho conocimiento, mucho estudio. No estás descartado. Tu resumen sirve. Tus credenciales sirven. ¿Dónde está el resumen de estos 12 muchachos? ¿Dónde están las credenciales de estos 12 muchachos? ¿Dónde están los certificados de buena conducta? ¿Dónde están los certificados de bachillerato, de maestría, de licenciatura, de doctorado? ¿Dónde están? ¿Dónde está la experiencia de trabajo en las cosas de Dios que le presentaron a Jesucristo para calificar en la llamada? No está. ¿Saben lo que Jesucristo vio? Son gente común, son gente sencilla y son responsables. Dios llama a los que escuchan por su responsabilidad. Algo ha visto Dios cuando te llamó. Algo que a veces ni tú ves en la llamada de Jesús. Puesto en manos del Señor, hermanos y hermanas, la mucha actividad y los grandes logros no son la base de la acción apostólica. Estar muy ocupado e incluso en la iglesia no es signo de ser una persona productiva en lo que el mismo Cristo te llamó. Aquellos que limitan la llamada de Dios con un no, aquellos que tienen la disposición de un sí, ¿en qué están basando su elección? ¿De quién de ellos podemos nosotros aprender? Así que, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. Profundiza en la llamada del Señor y si has respondido, Él te va a bendecir. Síguelo haciendo en el nombre de Dios. Y si no lo has pensado bien, hoy es día de que pienses, ¿para qué me estará llamando el Señor? ¿Y qué disposición es la que debes tener? Oremos. Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.